ascendentes sensitivas, que está la vía o sistema de columna dorsal de menisco medial y el sistema o vía anterolateral. Lo que vimos en la anterior clase era parte de la anatomía del sistema de columna dorsal de menisco medial. Como sabíamos, cuando esta vía se activa es cuando hay se estimulan los nociceptores o los propios receptores que están ampliamente distribuidos en nuestro cuerpo. Entonces se crea una despolarización y el estímulo va a viajar de la vía periférica hasta el ganglio dorsal del nervio raquídeo y de ahí va a pasar al asta posterior. Y como hemos dicho, se va a dividir en dos fascículos, un fascículo lateral y un fascículo medial. El fascículo medial sube directamente, en cambio este fascículo lateral hace sinapsis con las neuronas que se encuentran en el asta dorsal, donde va a crear varios fascículos, como ser el fascículo de Nigsauer, el espino cervical, el espino cerebeloso dorsal, el fascículo espino cerebeloso ventral, y el espino talámico anterolateral. Entonces, son sinapsis y fascículos que se producen a nivel de la asta dorsal de la médula espinal. Y luego, entonces, como sabemos, estas neuronas locales luego van a ascender hacia el encéfalo, son encargadas de producir reflejos locales y el origen de fascículos, que ya lo hemos nombrado. Luego, bueno, esta es la vía que sigue, como vemos. Lo que se activa, o sea, lo que se estimula aquí son mecanorreceptores, que es por presión, y los propios receptores que se encuentran a nivel de las articulaciones. Entonces, todo este estímulo va a pasar, como dijimos, al ganglio dorsal del nervio raquídeo y recién al asta dorsal. Entonces, como vemos, se divide en dos: un lateral que hace sinapsis con las neuronas locales del asta dorsal para producir esos fascículos, y el medial asciende directamente, ¿ya? Entonces va a ascender hasta la médula oblonga o bulbo raquídeo, donde va a hacer una decusación ventromedial, ¿ya? Entonces se dirige hacia adelante internamente, hace su decusación, y de ahí va a ascender, y aquí es en el bulbo raquídeo donde va a hacer sinapsis con los núcleos de Gracil, y para luego seguir ascendiendo y llegar hasta el tálamo, al núcleo, al complejo ventrovasal. Aquí hace otra sinapsis, sería la tercera sinapsis, y finalmente para llegar al área somatosensitiva primaria. Entonces, este dibujo lo saqué de su libro para que vean. Son dos vías, uno de los miembros superiores, otro de los miembros inferiores. Entonces, como vemos, aquí en el bulbo raquídeo va a hacer la degustación ventromedial, ¿ya? Para luego ir ascendiendo, pasan todo el bulbo, el mesencéfalo, llegan al complejo ventrovasal del tálamo, y de ahí esta tercera sinapsis, luego hacen una sinapsis para llegar a la corteza. Como vemos en los miembros superiores, va a llegar al área lateral de la corteza, somatosensitiva primaria. En cambio, los miembros inferiores llegan a la parte medial. Entonces, esta corteza somatosensitiva que dijimos se encuentra por detrás de la cesura central, en la parte más anterior del lóbulo parietal, en las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Esta es la somatosensitiva primaria. Y la somatosensitiva secundaria se encuentra en el área 40 de Brodmann. Entonces sería todo esto que estamos viendo aquí. Aquí, como vemos, lo podemos dividir al cerebro, ¿ya? El área somatosensitiva, que está de verde, que se encuentra en el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, la corteza visual,
en el lóbulo temporal la corteza auditiva, y en el lóbulo frontal, en su parte más posterior, se encontraría la corteza motora. Entonces, como vemos, la área somatosensitiva primaria le va a llegar toda la información somatosensitiva del muslo, del tórax, del cuello, del hombro, de la mano, de los brazos, de los dedos, de la cara, de la región intraabdominal. En cambio, el área somatosensitiva igual le va a llegar información sensitiva de las piernas, de los brazos, de la cara, etc. ¿Ya? Entonces, si hay un corte coronal de área somatosensitiva primaria, bien. Entonces, en la parte más lateral de esta área somatosensitiva le llega la información sensitiva, sobre todo en la parte superior de nuestro cuerpo. En cambio, en la parte medial, sobre todo llega información sensitiva de la parte inferior de mi cuerpo. Y como dijimos en la anterior clase, si comparamos la área de los labios con, por ejemplo, de las piernas, ¿ya? El área de los labios es mucho mayor, mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de receptores sensitivos a nivel de los labios que en comparación de las piernas. Y entonces, como vemos, esta área somatosensitiva está dividida en capas, ¿ya? Entonces, como vemos, esto vimos en histología, se lo divide en 6 capas. Entonces, del centro ventrobasal del tálamo, cuando viaja a la corteza, ¿a qué capa va a llegar? Llega a la cuarta capa, que es la entrada de las señales sensitivas. Ahí es donde lleva, en la capa 4. ¿Ya? En cambio, en área 1 y 2 reciben señales difusas de los centros inferiores. La área 3 conecta los dos hemisferios mediante el cuerpo calloso. Y el área 4, las zonas 4 y 5 son las encargadas de mandar acciones a zonas más profundas, como vimos, al tálamo, a los ganglios basales, al tronco del encéfalo y a la médula espinal. Ahí es donde envía esos axones. Entonces ahí tenemos la área somatosensitiva. Ahí en el libro solo dice que la capa 1 es la que recibe las señales difusas, la capa 2 y 3 son las que conectan a través del cuerpo calloso, la 4... La 2 y 3. ¿No era 1 y 2? ¿Segurísima? Sí. Voy a revisar. Porque es verdad que la 1 y 2 reciben las señales difusas de los miembros inferiores. Y la 3 conecta los dos hemisferios mediante el cuerpo calloso. ¿Está así el gráfico o no? En el libro no. ¿No hay gráfico? No, o sea, solo hay Ajá. Y de ahí va explicando la capa 1, la capa 2 y 3, la 4, la 5 y la 6. O sea, la 1 y 2, solo la 1 recibe las señales. La 2 y la 3 sería la que conecta los hemisferios. Voy a revisar. Ya. Perfecto, no hay problema. Pero aquí, ¿cuál es lo más importante de todo esto? ¿Dónde llegan las señales? Ya, en la 4. Las señales sensitivas. No, muy buena observación. Voy a revisar. Ahora, la transmisión por el sistema columna dorsal menisco-medial dice que la corteza sensitiva está organizada en columnas verticales de neuronas. Cada columna detecta un lugar sensitivo diferente del cuerpo. Entonces, tenemos la capa del 1 al 6 y como sabemos, donde llega la señal sensitiva es en el área 4. Pero se ha dividido esto en columnas. Como vemos aquí, está dividido en columnas y cada columna detecta un lugar sensitivo diferente del cuerpo. Como podemos ver, esta columna va a tener receptores de estiramiento de las articulaciones. La que está más atrás, receptores táctiles pilosos. Esta, receptores de la presión. ¿Ya? Entonces, cada columna mide de 0,3 a 0,5 milímetros y más o menos presenta 10.000 somas neuronales en cada columna. Entonces, si pongo aquí otro ejemplo, tengo una columna aquí de los receptores musculares,
otro de los receptores tendinosos, otro de los receptores articulares. Entonces, cuando llega la información sensitiva a esta capa 4, ¿qué pasa? La neurona aquí va a ascender hacia la capa 3, donde va a ser una sinapsis para llevar toda esa información sensitiva hacia la corteza motora. Entonces, la información que se está analizando aquí, ¿ya?, en la región somatosensitiva primaria, va a ser sinapsis y va a llevar toda esa información al área motora. ¿Para qué? Para que se genere una respuesta motora, ¿ya? Así, palabras más fáciles que podamos entender. ¿Y qué podemos decir también? Que mientras más posteriores son estas columnas, ¿ya?, entonces se presentan, son zonas más complejas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos receptores cutáneos de adaptación lenta, receptores de presión profunda, también estímulos que se desplazan en la piel en una dirección particular. Entonces, al hacerse más posterior, el área somatosensitiva y el área 3, 1 y 2 cada vez son más complejas, ¿ya? Por lo tanto, como vemos, vamos a ir avanzando más posteriormente y se van a hacer más complejas estas áreas somatosensitivas. Entonces, ¿cuáles son las funciones del área somatosensitiva primaria? Entonces, el ejemplo que nos pone Gaito es, digamos, hacer una recepción bilateral del área somatosensitiva primaria. ¿Qué quiere decir recepción? O sea, quitarlas, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos? Primero, que la persona es incapaz de localizar discretamente las diferentes sensaciones en las diferentes partes del cuerpo. Entonces, si pongo el ejemplo, aquí la persona agarrando un clavo, él no va a poder localizar directamente qué sensación le produce ese clavo. Si tiene punta fina, punta roma, etc. Él no va a poder diferenciar. ¿Qué más? La persona no puede juzgar los grados críticos de presión contra el cuerpo. Entonces no puede diferenciar, por ejemplo, tiene este mueble encima y puede tener este casco encima y no va a diferenciar qué presión le está generando estos objetos. Igualmente, la persona no puede jugar el peso del objeto, o sea, si tiene estos dos pesos, no sabe cuál va a pesar más. Igualmente, la persona es incapaz de jugar formas de objetos desde la condición, esta condición se llama astereognosis. Entonces, no diferencia, por ejemplo, la punta roma de esta tijera con la punta de estos clavos, no va a poder diferenciar, no va a poder decir. Y por último, la persona es incapaz de juzgar las texturas materiales porque este tipo de juicio depende de las sensaciones más críticas provocadas por el movimiento de los dedos en la superficie a juzgar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si pierde la área somatosensitiva bilateral, no va a poder juzgar entre la superficie rugosa de esta piedra con la superficie lisa de esta pelota. Entonces, ¿qué podemos decir de las funciones del área somatosensitiva primaria? Que nos dan todo lo que refiere a tacto, vibración y presión fino, ¿ya? Todo es fino, sutil, ¿ya? Entonces, si perdemos esta área somatosensitiva, no podemos juzgar en forma crítica y sutil. Y también nos hablan del área de asociación somatosensitiva, ¿ya? Entonces, esta se encuentra en el área 5 y 7 de Brougham. Entonces, aquí le llega toda la información. ¿Qué información? De la corteza visual, de la corteza auditiva y del área somatosensitiva del núcleo ventrobasal del tálamo y otras zonas del tálamo. Entonces, aquí es donde se analiza toda la información. Gracias al área somatosensitiva, núcleo ventrobasales y otras zonas del tálamo, va a analizar todo lo que mencionamos anteriormente, sobre la presión, sobre las características, si es rugosa, si es lisa, el peso que genera, todo eso a estas áreas. Y con el área de la corteza visual, la información de cómo vemos ese objeto. Del área de la corteza visual, si lo dejamos caer, ¿qué sonido produce? Entonces, toda esa información se analiza y
Por ejemplo, nosotros podemos describir que es una pelota de básquet, porque la estamos viendo, sabemos qué características tiene, si es lisa, rugosa, si presenta líneas, y si la dejamos caer, el sonido que produce. Entonces, gracias a esta área de asociación somatosensitiva, nosotros somos capaces de reconocer los objetos. Ahora, ¿qué pasaría si yo anulo esta área de asociación somatosensitiva? Entonces, pasaría esto. Javier, si anulo la área de somatosensitiva, lo he hecho, ¿por qué afectaría a la izquierda? Es lo que le pasa a las personas que sufren un accidente vascular isquémico. Por decusación. ¿Por qué? Decusación. ¿A qué nivel? ¿Dónde se produce la decusación? En el bulbo aquí. Entonces, cuando veas una persona que ha perdido toda la sensibilidad de la parte izquierda de su cuerpo por una embolia que dicen comúnmente, que en medicina lo conocemos como accidente vascular isquémico, entonces vos sabes por qué la parte derecha está afectada y en nuestro cuerpo la sensibilidad va a ser el lado izquierdo. Entonces esta persona no es capaz de reconocer su lado izquierdo en el ejemplo. ¿Ya? Entonces no puede diferenciar el peso de las cosas, no puede sentir si es lisa, si es rugosa, qué presión ejerce sobre su brazo. Por ejemplo, si usted le coloca una piedra aquí, una pelota de tenis en la mano, él no va a poder diferenciar cuál pesa más, por ejemplo. Entonces pierde la capacidad de reconocer formas complejas. Entonces a eso llamo amorfosíntesis. ¿Ya? Es como si esta persona no reconoce su parte izquierda. Circuito neuronal básico en el sistema dorsal del disco medial. Entonces, este es un sistema divergente, como vemos aquí. Entonces, el estímulo, por ejemplo, hay un estímulo de un solo punto de la piel. Entonces, por ejemplo, vimos este clavo que produce un estímulo. Primeramente, este estímulo puede ser débil y se va ampliando. ¿Ya? Entonces, se va ampliando hacia las neuronas. Entonces, si primeramente fuera un estímulo débil, va a llegar a una área específica a nivel de la corteza, creando un estímulo débil. Si es un estímulo más moderado, entonces se va amplificando más. Entonces va a llegar a mayor cantidad de neuronas a nivel de la corteza, sería un estímulo moderado. En cambio, si es un estímulo más fuerte, este se amplifica mucho más y por lo tanto va a llegar a más neuronas de la corteza, de la área somatosensitiva. Entonces, por eso es un efecto amplificador. ¿Por qué? Porque es divergente. Igualmente, entonces, lo que explicaba aquí, gracias a esta área somatosensitiva primaria, nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, si hay dos objetos que nos están produciendo estímulos. Como un clavo que sería A, produciría este efecto que sería, todo esto sería A. ¿Ya? Entonces, produce un estímulo. Si tengo otro clavo que es B, va a producir otro estímulo. ¿Ya? Gracias a este efecto amplificador divergente. Entonces, en este valle que se forma aquí, gracias a esto, entonces nosotros podemos, si analiza esta información, podemos diferenciar en qué parte de nuestro cuerpo está llegando este estímulo. Por ejemplo, si yo me pincho el primer y el segundo y el tercer dedo, entonces póngale que el segundo dedo es A y el tercer dedo es B. Entonces, en este valle que se forma aquí, que sería esto, se analiza la información y yo puedo saber que me estoy pinchando el segundo dedo y el tercer dedo. Es lo que nos explica Guyton. Entonces, todas las vías sensitivas al excitarse dan origen a señales inhibitorias laterales. Entonces, ¿cómo explican esto? Guyton, es un poco confuso aquí, porque hay, miren,
A sería esto, este sería su zona divergente, las laterales, las neuronas laterales serían estas, y las mediales las que están en medio. Entonces, las señales sensitivas inhibitoras laterales nacen de las neuronas más laterales, ¿ya? Entonces, se producen dos señales inhibitorias laterales, ¿ya? Que se encuentran en las neuronas más laterales. Y igualmente esto nos ayuda a poder diferenciar en qué parte específica de nuestro cuerpo se están produciendo estos estímulos, ¿ya? Entonces, hay estímulos sin inhibición lateral y estímulos con inhibición lateral. Es por eso, miren con este ejemplo, esta persona se ha incrustado clavos en dos partes diferentes, ¿ya? Y si leen el libro, dice que más o menos nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, en las manos, una distancia de 1 a 2 milímetros, ¿ya? Si uno se pincha, en cambio, la espalda, más o menos es una distancia de 50 a 70 milímetros, o de 30 a 50, creo que es de 30 a 70. 30 a 70, de 30 a 70 milímetros. O sea, ¿por qué? Porque en la espalda tenemos menor cantidad de receptores sensitivos. Eso es lo que nos explica Gay. Ahora, interpretación, aquí no sé, intensidad. Esta parte es un poco importante. Entonces, interpretación de los estímulos sensitivos. ¿Qué dice Guyton? Por ejemplo, ahorita ustedes pueden estar hablando, o sea, por ejemplo, esta persona está susurrando a la otra persona, esta otra persona está gritando. Entonces, ¿cómo nuestro sistema sensitivo puede analizar esta información? Si una persona está susurrando o si esta persona está gritando. O por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, esta luz que es tenue con la luz del sol, por ejemplo, que ilumina bastante? Entonces, estos principios relacionados con la transmisión de la intensidad de los estímulos sensitivos. ¿Cómo se hace todo esto? Mediante el potencial del receptor y el mecanismo de traducción. Todo esto se puede analizar mediante esto. Entonces, por ejemplo, principios relacionados con la transmisión de la intensidad de los estímulos sensitivos. Entonces, como vemos aquí, se producen estímulos, ¿ya? Son unidades arbitrarias que tiene el libro de Guyton, y la fuerza de los estímulos interpretados. Por ejemplo, estos estímulos que son aquí leves, ¿ya? Vemos aquí, estos estímulos tienen un cambio de potencial alto, o sea, generan un potencial alto. En cambio, estos estímulos altos que vemos aquí, ¿ya? Son mucho más altos, tienen un cambio de potencial del receptor leve, ¿ya? Entonces, gracias a esto nosotros podemos diferenciar los sonidos entre un susurro y un grito. ¿Cómo lo podemos explicar? Mediante el mecanismo de traducción. Entonces, ¿qué me dice este mecanismo de traducción? Pero podemos poner este ejemplo. Hay varios que tienen Guyton, pero este creo que es el más fácil. Entonces, como ustedes saben, se genera un sonido, este entra por el conducto auditivo externo. ¿Qué es lo primero que hace vibrar? ¿Los huesecillos? La membrana timpánica. Entonces, vibra la membrana timpánica y esto se transmite a la cadena de huesecillos, al martillo, al yunque y al estribo. Entonces, esta información sensitiva va a llegar a la cóclea. Entonces, la cóclea se caracteriza ahí por tener cilios, ¿ya?
Entonces, existen cilios que los van a hacer vibrar. Y estos cilios que vibran, esta información sonora que hacen vibrar los cilios, van a pasar la información al nervio coclear, el cual conduce este estímulo hacia la corteza auditiva. El nervio coclear se continúa con el nervio auditivo, ¿ya? Entonces, así, a grandes rasgos, para que ustedes entiendan cómo se produce esto. Entonces, en la cóclea, si yo desenrollo la cóclea, ¿ya? Entonces esta cóclea, ¿de qué se caracteriza? Entonces, el sonido va a ingresar por la ventana oval, ¿ya? Entonces, la cadena de huesecillos se va a articular con la ventana oval. Entonces, esta ventana oval se caracteriza por tener una rampa, ¿ya? Donde se va a dividir esta rampa vestibular en la rampa timpánica, y en esta rampa timpánica se encuentra la membrana basilar, ¿ya? Entonces, esta membrana basilar es donde se encuentran los cilios. Entonces, luego, esta membrana basilar se va a conectar con la ventana redonda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el sonido llega, ¿ya? Entonces, si es un susurro, ¿ya? Entonces, va a hacer vibrar el tímpano, hace vibrar la cadena de huesecillos, y esta cadena de huesecillos, este estribo se articula, podemos decir, con la ventana oval, ¿ya? Entonces, esta ventana oval va a hacer vibrar a la rampa vestibular, ¿ya? Donde se encuentra la membrana basilar, pero la parte, si es un susurro, donde va a vibrar va a ser a nivel de la parte más distal de esta membrana basilar. ¿Por qué? Porque aquí es menos rígida. Entonces, solo los cilios que se encuentran en la parte distal van a vibrar. En cambio, si es un sonido más fuerte, los que vibran son los cilios más proximales. ¿Por qué? Porque es un sonido más fuerte. Entonces, toda esta información se va a transmitir al nervio coclear para que pase al nervio auditivo, ¿ya? Entonces, gracias a esto, nosotros podemos diferenciar si es un susurro o si es un grito. Si es un susurro, se estimulan los cilios más distales. ¿Por qué? Porque no son rígidos, son más sensibles. En cambio, si es un grito, son los cilios más proximales, porque son más rígidos. Se estimulan solo con sonidos fuertes. Y recién van a estimular al nervio coclear. Entonces, a esto se llama mecanismo de traducción. Es por eso, gracias a esto, nosotros podemos diferenciar entre un sonido leve, un susurro, y un sonido fuerte, ¿ya? Así como está haciendo ahorita con su compañera, con Aline, le está susurrando y ella está escuchando lo que le está diciendo. Gracias a esto, ¿por qué? Porque de Aline se están estimulando la parte más distal de su membrana basilar, te escucha. Ya no necesita que le grite. Dígame. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos oído. Esto lo estoy poniendo de ejemplo para que entiendan cómo usted puede diferenciar un susurro de un grito. No, van a ser estimulados los cilios más proximales, que son más rígidos. O sea, también los más distales, que son más sensibles. Pero hay ruidos que son muy, muy fuertes y te quedas escuchando como... Ajá. Entonces ahí se satura, realmente. ¿Sobre estimulación?
Eso hoy lo habíamos oído, pero quiero que entiendan esta parte. Eso se llama traducción, poder diferenciar. ¿Me ayudas? No sé dónde Igual, está el segurito. vean en el gaito, explica también de la vista. Es Cómo nosotros podemos diferenciar cuando hay luz muy fuertes con luces muy bajas. Ay, gracias. Porque los bastones y los conos funcionan como un fotómetro. ¿Por qué? Que ellos pueden reducir la luz o ampliarla para ver, o sea, para mejorar la vista. ¿Ya? Eso se llama mecanismo de traducción. Ahora esto es lo que le decía es principio de Weber y Flexner, detección de la proporción y la potencia de los estímulos. Bueno, esta parte es media confusa de entender, pero ¿qué dice? Dice las gradaciones de la potencial del estímulo se distinguen en proporción aproximada al logaritmo de esta potencia. Y me pone esta fórmula: potencia de señal a interpretar igual al logaritmo más la constante. Entonces, miren cómo podemos ver, interpretar esto. Tengo una persona aquí, por ejemplo, yo supongo que debe estar levantando 2,5 kilos en cada mano. Y esta persona, fácil, está levantando más de 100 kilos. ¿Ya? Entonces, se requiere un cambio de intensidad del estímulo físico más grande para producir un cambio perceptible en la intensidad de la sensación cuando el estímulo es mayor, pero aquí es mayor, es de mayor intensidad. Me he equivocado. Entonces, ¿cómo puedo entender esto? Por ejemplo, a esta persona que está levantando 2,5 kilos, le pones medio kilo más y sí va a poder aguantar. Le aumentas 1 kilo más y le va a costar. ¿Ya? Entonces, 1 kilo más significa mucho para él. En cambio, esta persona que está levantando más de 100 kilos en peso muerto, ¿quién levanta peso muerto? ¿Alguien hace peso muerto aquí? ¿En el gimnasio? ¿Sí? Entonces, a ver, Mateo, vos haces peso muerto. ¿Cuánto levantas? 140, 120 kilos. Llegas a los 100 kilos. Te aumento 1 kilo a cada lado. ¿Sientes la diferencia? No. No sientes. 1 kilo no te genera mucha diferencia. Vos levantas, ¿cuánto es tu PRL? 140 kilos. ¿Haces una sola red con 140? Con 100 kilos, sí. Aumenta 1 kilo, no va a ser. Si vos levantas 140 kilos, por ejemplo, levantar 102 kilos no va a significar nada para vos. O sea, puedes hacer varias repeticiones. Si levantas 5 kilos, o sea, aumentas 10 kilos más, igual puedes seguir levantando 110 kilos. Llegas a los 115, puedes levantar los 115, seguir levantando. 120, igual. 130 kilos, lo sigues levantando. Entonces, ¿a qué me voy? Que cuando hay un... Me estoy perdiendo. A ver, aquí está. Cuando la intensidad es mayor, ¿ya? Vos necesitas un estímulo mayor para tener un cambio perceptible. O sea, ¿cuál va a ser la intensidad mayor? Esos 100 kilos. ¿Ya? Entonces, vos para sentir realmente un cambio necesitas un estímulo mayor. ¿Ya? O sea, ¿cuánto va a necesitar Mateo para sentir un cambio? Que le pongan 20 kilos a cada lado. ¿Ya? Entonces, en cambio, esta persona que solo está levantando 2,5 kilos, que es un estímulo leve, ¿ya? Que es de intensidad leve, un estímulo leve ya le produce un cambio. Ajá. En cambio, 1 kilo, él sí, ese estímulo le va a producir un cambio perceptible. No sé si me entienden. Más o menos. ¿Vos, Diana? Es que... ¿Algo por ahí? O sea, ¿qué quiere decir esto?
que cuando hay un estímulo de intensidad mayor, ¿ya? Necesito un estímulo mayor para producir un cambio perceptible. Por ejemplo, esta persona que levanta más de 100 kilos, más o menos va a necesitar unos 10 kilos de estímulo para percibir ese cambio de peso. En cambio, esta persona que está acostumbrada a estímulos leves, un cambio leve sí le produce un cambio, o sea, él percibe ese cambio, ese peso, ¿ya? Entonces, a esto se refiere, esto es lo que el principio de Weber y Fechner, ¿ya? Que dice que la potencia de la señal interpretada es el logaritmo del estímulo más la constante, ¿ya? Entonces, más o menos es lo que quiere explicar, que estímulos de intensidad mayor necesitan estímulos mayores para percibir el cambio, ¿ya? Ese es el ejemplo que me da. No explica esta parte, ¿no? Lo que me estoy explicando. Doc, bueno, con lo de, por ejemplo, si es que, no sé, Rivas levantaba 120, si es que tiene un estímulo mayor a 120, él recién podría hacerlo, ¿no? Él no va a sentir, por ejemplo, Mateo no va a sentir que le aumente 1 kilo a cada lado. Ajá, Él eso es algo va a sentir leve. cuando le aumente 10 kilos a cada lado. Necesita un estímulo mayor para sentir ese cambio, percibir el cambio. Si digamos fueran 2 kilos, ahí no lo percibiría. No lo percibe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a estímulos intensos de peso. Por eso es. En cambio, la persona como ese gordito que tiene aquí no está acostumbrado, que hace 2,5 kilos, un medio kilo ya le va a resultar un cambio en la percepción. Lo mismo con un estímulo mayor, ¿verdad? Al menos en el caso de, por ejemplo, estímulo leve, igual a un estímulo leve va a dar también intensidad, pero si fuera uno mayor, también daría mayor, ¿no? Claro. En el caso del gordito. Sí, Ya. eso es lo que explica, pero lo explica más matemáticamente, ¿no? Arriba logaritmos. Ah, tal vez un matemático. Ahí está podría el explicar logaritmo. Logaritmo de estímulo más constante. ¿En qué caso sería estímulo mayor? Por ejemplo, a eso también se llama lo que es la ley de la potencia. Dice la potencia de la señal interpretada de K por el estímulo menos K. Entonces, ¿cómo explica esto? Dice que estímulos leves, ¿ya? Como vemos aquí, necesita estímulos, o sea, se genera una fuerza de estímulo leve. Si le llegan estímulos leves, van a sentir el cambio. En cambio, si son estímulos de fuerza mayor, como vemos aquí, Con algo leve. estímulos leves no le van a producir ese cambio de percepción, ¿ya? Necesita estímulos de mayor intensidad para que sienta ese cambio de percepción. A eso se refiere. Entonces, vean el gráfico, este es su libro, ahí le está explicando como lo un que quiere estímulo decir. mayor. ¿Ah? Por ejemplo, este estímulo leve genera un cambio aquí en la potencia, ¿ya? Si le llegan estímulos leves, pero estímulo mayor, si le llegan otros estímulos leves, no va a sentir el cambio de percepción. Después nos explican las sensibilidades posicionales. ¿Ya? Hay dos tipos de sensibilidades posicionales. Unas son las estáticas, que las estamos viendo aquí. Entonces, a nivel de todas nuestras articulaciones que vemos aquí, rodilla, tobillos,
codos, caderas, tenemos receptores articulares, los cuales son receptores propioceptivos, los cuales nos dan información sensitiva que llegan al área somatosensitiva primaria y nos están dando la información en qué posición estamos. ¿Ya? Por ejemplo, esta persona, toda la información que está llevando los receptores articulares al asta posterior de la médula y sube hasta la corteza motora somatosensitiva, le va a informar a la persona que está sentada. O esta persona que está aquí, igualmente, sus receptores articulares le van a informar que está recostada en un sillón. ¿Por qué? Porque aparte, los receptores visuales, él lo está viendo y estos receptores visuales se conectan al área somatosensitiva primaria. ¿Ya? Entonces, él puede ver realmente que está recostado en un sillón. ¿Ya? A eso se llaman sensibilidades posicionales estéticas. Pero también, si una persona está corriendo, entonces estos receptores articulares llevan toda esa información al área somatosensitiva primaria y da la información de los cambios posicionales de las articulaciones. ¿Ya? Entonces, esta persona puede analizar, gracias a esto, el siguiente movimiento. Entonces, a esto se llama sensibilidad posicional en movimiento, o también se llama cinética. ¿Ya? Ahora, todo esto igual gracias a los usos musculares, ¿ya? Sobre todo cuando estos se estiran, ¿ya? Entonces esa información va hacia el asta dorsal, parte de esta información vuelve por el asta anterior y parte sube al área somatosensitiva. Entonces estos usos musculares están informando de los cambios de posición cuando estamos corriendo. ¿Ya? Ahora, en las manos, por ejemplo, necesitamos de los receptores cutáneos, como son los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini igual están informando a mi área somatosensitiva primaria de los cambios de posición, por ejemplo, de mis dedos, de mis manos, etc. Doctor, ¿todo tipo de receptor podría dar este tipo de información posicional o hay algún tipo de excepción? Si es estático o si es en movimiento. Si es estático, solo los receptores articulares. ¿Ya? Ya. En cambio, si es en movimiento, los receptores articulares, los usos musculares. Y de mis manos, sobre todo los receptores cutáneos. Ahí nombran a los corpúsculos de Pacini, también nombran a los de Ruffini, antes que me olvide. Entonces, todos estos están informando sobre los cambios de posición que están haciendo mis manos. Procesamiento de la información sobre la sensibilidad posicional en la columna dorsal del disco medial. Entonces, todo esto se produce gracias a las neuronas talámicas que responden a la rotación articular de dos tipos. Una es la rotación plena y otra la rotación mínima. Entonces, toda la información que llega de los cambios de posición de la articulación se da a nivel de las neuronas talámicas, o sea que se encuentran aquí en el centro ventro-basal. Entonces, por ejemplo, si tengo mi pierna así, en esta angulación, ¿ya? Entonces póngale que es aquí 1, entonces está, póngale a 140 grados, entonces esta va a generar un impulso más o menos de 90 que va a llegar hasta el tálamo. Entonces está informando que mi pierna se encuentra a 140 grados. En cambio, si la pierna, por ejemplo, se mueve, pongámoslos aquí a 120 grados, entonces esta información, este impulso va a viajar
y va a informar igualmente a las neuronas talámicas que mi pierna ha cambiado de posición a 120 grados. A eso se llama procesamiento de la información sobre la sensibilidad posicional. ¿Dónde se da lugar esto? En las neuronas talámicas. Y esto, el sistema anterolateral. Basta. Basta. ¿Mucha información? Sí. Vamos a ver. No queremos hablar. O sea que revisen esto. Si hay algo que no entiende, sobre todo esto de los cambios de potencia, esto es fácil, pero sobre el peso. Si levantas algo leve, un estímulo leve, ya te produce, ya percibes el cambio. Si es un gran peso, un estímulo leve no lo vas a sentir, necesitas un estímulo mayor para que haya un cambio de percepción. A eso nada más se le debe. Eso no depende de la percepción de la Entonces, persona. quedaremos aquí. Mañana vemos todo lo que es anterolateral. Uy, y ya mira. terminamos todo esto.